Buenas, les habla Lázaro González Valdés. El tema de esta primera conferencia es Introducción a la lucha estratégica no violenta. Comenzaré definiendo qué es la lucha estratégica no violenta. Se debe establecer su definición porque hay activistas que le dan diferentes significados en base a sus interpretaciones. Por lo general, esas concepciones difieren de la definición auténtica. Sin embargo, es importante establecer este y otros significados para hacer claridad sobre un tema controversial como el que hoy tratamos. Antes de la definición, conviene recordar que la lucha estratégica no violenta también es llamada lucha no violenta, resistencia cívica no violenta, conflicto no violento, desobediencia civil y resistencia cívica. La definición generalmente aceptada de esta forma de lucha es la siguiente. Lucha estratégica no violenta es el método científico que permite obtener el poder político sin utilizar armas, porque la sustituye por técnicas que pueden movilizar a amplios sectores de la sociedad para que pierdan el miedo, le retiren su obediencia al Estado opresor, le debiliten sus fuentes de poder y le quiten sus pilares de apoyo, causando la desintegración del sistema opresivo. El método de lucha no violenta también permite negarle el poder político a un adversario. Hay quienes creen que la lucha estratégica no violenta es lo mismo que el pacifismo, es algo que vemos continuamente. Esta es una creencia falsa, porque el pacifismo es un movimiento que aboga por la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre dos o más naciones. Por lo tanto, los pacifistas tienen por meta abolir un conflicto armado. Por ejemplo, uno de los movimientos pacifistas más conocidos se desarrolló en Estados Unidos durante la guerra con Vietnam. Los activistas involucrados en ese movimiento exigían, por medio de amplias movilizaciones, que el conflicto entre Vietnam y Estados Unidos se solucionara a través de la diplomacia y del diálogo entre ambos estados. Quizás la confusión se origina porque pacifistas y resistentes no violentos tienen algunas técnicas en común, como por ejemplo las sentadas para obstruir vías públicas o lugares públicos, o la movilización de amplios sectores sociales para hacerse visibles protestando en las calles. Sin embargo, la diferencia se manifiesta en las metas que persiguen estos movimientos, porque los pacifistas buscan el fin de un conflicto bélico con otro estado o con otros estados, pero los activistas que ejercen la lucha no violenta buscan ganar el conflicto que ellos tienen con la dictadura en su propio estado. Su meta es desintegrar esa dictadura, porque ese gobierno dictatorial usurpa los poderes del Estado de forma parcial o total, según el caso, usando para ello su poder político. Por ejemplo, en el caso cubano, ese usurpador es el gobierno del Partido Comunista. Por lo tanto, queda demostrado que pacifismo y no violencia son métodos distintos que luchan por metas diferentes, aunque tengan algunas técnicas en común. Al considerar todo lo anterior, podemos inferir que el otro modo de conseguir el poder político es por la violencia. Entre las técnicas usadas en este método se encuentran el golpe de Estado, la guerra convencional, el ataque terrorista, el magnicidio y la guerra de guerrilla. A diferencia de las técnicas de la no violencia, las técnicas de la lucha armada causan grandes daños colaterales a la sociedad, como la destrucción de viales, edificaciones, infraestructuras, industrias, y también ocasiona numerosas muertes, incluso de personas no involucradas en el conflicto. Por su parte, la lucha no violenta cuenta con armas tan potentes como las usadas en la lucha armada, pero no causan daños colaterales humanos ni materiales, como se verá cuando tratemos la 198 técnica, que es la denominación genérica que el Dr. Jim Sharp le dio en sus investigaciones a las armas de la no violencia. Muchos activistas actúan sin conocer el método de lucha no violenta.
sin aplicar debidamente las 198 técnicas, sin la planificación de sus acciones y sin un plan estratégico. Eso lo vemos continuamente, sobre todo en el caso cubano. Al no estar debidamente capacitados, esos activistas esperan que la dictadura responderá a sus peticiones de cambio con reformas que conducirán al establecimiento de un Estado democrático. Esta percepción errónea se origina precisamente por el desconocimiento de los principios básicos para comprender los conflictos relacionados con el ejercicio del poder político. Además, cuando esos activistas creen que el causante del conflicto es quien debe y puede solucionarlo, ellos asignan su propuesta de solución a la misma dictadura que les niega el derecho a solucionar el conflicto por medios legales. Por lo tanto, esos activistas y sus proyectos se transforman en dependientes del sistema opresivo y no podrán avanzar hacia la democracia. La historia, que es una ciencia, demuestra con numerosos ejemplos que para transitar de un estado opresivo, o sea, una dictadura, a uno democrático, primero hay que disolver al estado opresor. Para planificar y conducir una lucha no violenta, primero se debe comprender qué es y cómo funciona el poder político. Este conocimiento es imprescindible porque uno de los principales objetivos de cualquier conflicto, sea violento o no violento, es obtener el poder político. Quien lo obtiene también tendrá la capacidad de gobernar. Por lo tanto, se puede afirmar categóricamente que nadie gobierna sin el poder político. Conviene hacer un paréntesis para señalar que no es lo mismo tratar de quitarle el poder político a una dictadura, como propone la lucha no violenta, que intentar ejercer los derechos políticos en una dictadura, como proponen frecuentemente activistas y grupos de la oposición. Lo primero es una posibilidad real, pero lo segundo es una imposibilidad de sentido común porque, por ejemplo, en Cuba, ejercer los derechos políticos está prohibido en el ordenamiento jurídico vigente. Este error conceptual ha causado que los activistas funden numerosos partidos políticos en momentos donde lo que procede, de acuerdo a la lógica, es unirse en un movimiento no violento con capacidad para desafiar y quitarle el poder político al Partido Comunista. Es un hecho demostrado que el poder político se fortalece por 6 vías, las que se conocen como fuentes de poder. Y este poder político solo es posible ejercerlo a través de instituciones y organizaciones a las cuales se les llama pilares de apoyo. Otro aspecto importante es que el poder político tiene como eje central a la obediencia. Por lo tanto, si el pueblo no obedece, el gobernante o el dictador no puede gobernar. Más adelante, también hablaremos de cómo los gobernantes obtienen la obediencia de sus pueblos y de los métodos que ellos usan para conseguir la obediencia social. Los partidarios de la violencia tienen por norma excusar los daños sociales y materiales que ocasionan con el sofisma de que tales consecuencias son necesarias para alcanzar la paz y el progreso. Este sofisma es el denominador común usado por los defensores de la lucha armada y principalmente por los dictadores. Citaré algunos ejemplos para ilustrar lo antedicho. El líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, dijo: la guerra solo puede abolirse con guerra. Para deshacerse de las armas es necesario tomarlas. Pero Mao Zedong precisó aún más su hipótesis cuando afirmó: el poder político proviene del cañón de un arma. Esta última afirmación de Mao Zedong es la piedra angular que sostiene el arco de las tesis revolucionarias de extrema izquierda, como se confirma en la siguiente declaración de Fidel Castro. Fidel Castro dijo: las tesis revolucionarias ganan terreno, los vacilantes, los claudicantes y pseudo revolucionarios serán barridos en esta lucha. Y en otro momento, el líder del Partido Comunista Cubano especificó: los reveses hicieron creer a los blandos de espíritu que la revolución era un fracaso, que la lucha armada carecía de sentido. Por su parte, refiriéndose a los enemigos de la revolución,
el hermano de Fidel, Raúl Castro, declaró: la revolución reclama para sí el derecho a fusilarlos cuando sea necesario. Coincidiendo con Mao Zedong y con los hermanos Castro, décadas después, el terrorista Osama Bin Laden afirmó que la opresión solamente puede ser demolida por una lluvia de balas. Se podría confeccionar una larguísima lista de declaraciones que minimizan o excusan los daños sociales que producen las luchas armadas, pero ese no es el objetivo de esta ponencia, e incluso la justifican, según ellos. En contraposición con los defensores de la violencia como método para obtener poder político, destacan, por ejemplo, figuras como la del intelectual argentino Jorge Luis Borges, cuya frase «la violencia es el último refugio de los débiles» ha devenido en axioma confirmado por hechos tales como la típica represión de activistas por parte de dictaduras que se niegan a ceder el poder político de la forma civilizada y pacífica en que este poder político regularmente se traspasa en los sistemas democráticos, cuando los ciudadanos escogen a sus gobernantes por medio de elecciones auténticas. Aunque parezca contradictorio, cuando una dictadura reprime, no demuestra fortaleza, sino debilidad, porque esa violencia tiene por objeto mantener obediente a la sociedad a través del miedo. De no reprimir, la gente no le reconocería autoridad al opresor para gobernar. Si la dictadura pierde esa autoridad, se quedaría sin cadena de mando para conseguir la obediencia social que le permite ejercer el poder político. Al conseguir la obediencia solo por el miedo, la dictadura muestra su lado débil. Su ilegitimidad es su talón de Aquiles. Por lo tanto, quien consiga que la gente pierda el miedo, también conseguirá quitarle la autoridad a la dictadura. Lo anterior demuestra que la obediencia y el miedo a las sanciones o castigos son piezas fundamentales de las dictaduras. En los estados democráticos sucede al revés, porque la obediencia se basa en la legitimidad de quienes ejercen el poder político. Y este poder político se consigue en la democracia mediante proceso electoral auténtico, por lo que nadie puede cuestionar su legitimidad. Y quien gobierna solo puede ser derribado por la vía de las urnas en la siguiente campaña electoral. Esto explica por qué en los estados democráticos los derechos políticos se garantizan en el ordenamiento jurídico, pero en las constituciones legisladas por sistemas dictatoriales, los derechos políticos se limitan y hasta se erradican, como se confirman en los siguientes fragmentos de la Constitución vigente en Cuba. Artículo 5. Dice: el Partido Comunista, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El artículo 4 dice: el sistema socialista que refrende esta Constitución es irrevocable. El artículo 8 dice lo siguiente: lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra según corresponda al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales. Considerando las normas jurídicas anteriores, es evidente que el Partido Comunista gobierna en Cuba de forma exclusiva y excluyente, para ejercer indefinidamente el poder político. Para poder ejercer indefinidamente este poder político, creó un Estado totalitario donde, de acuerdo a sus leyes fundacionales, es ilegal la existencia de otros partidos políticos. Esta segregación política conlleva a la imposibilidad de obtener el poder político por la vía electoral. Por lo tanto, es un hecho irrefutable que los cubanos nunca podrán modificar ni cambiar lo que sea necesario para su progreso, mientras que el poder político siga en manos del exclusivo Partido Comunista. La no aceptación de esta realidad explica el fracaso de muchos planes de la oposición desde 1988, cuando se propuso celebrar un plebiscito en Cuba por primera vez
hasta hoy que se siguen replicando ese y otros proyectos inviables. Es vital para la causa que se acabe de comprender que solo los que ejercen el poder político tienen la capacidad de realizar cambios sociales, políticos y económicos. Si los opositores quieren realmente materializar sus proyectos, primero tienen que obtener el poder político, pero solo podrán conseguirlo si desintegran a la dictadura del Partido Comunista. No hay otra posibilidad. Este contexto, donde no hay avance tangible en cuanto a debilitarle el ejercicio del poder al Partido Comunista, es el caldo de cultivo idóneo para que se repitan esos planes inviables como el de usar métodos violentos, el de proponerle a la dictadura que haga cambio, el de pedirle ayuda a un Estado extranjero o el de confiar en la intervención de la opinión pública o de instituciones defensoras de los derechos humanos como la OEA y la ONU. Ninguno de esos planes liberará a la sociedad cubana de la dictadura. Nos toca a los cubanos planificar y desarrollar la lucha no violenta. Para esto se requiere la unidad de las partes interesadas a fin de formar la vanguardia que organice y lleve a efecto tal movimiento. Esta tarea no es factible para un líder ni por un grupo de opositores, como declaran algunos en las redes sociales, sino que es tarea que solo puede ejecutar un amplio movimiento social. Tales declaraciones solo demuestran ignorancia en materia de luchas no violentas y crean falsas expectativas que terminan por desanimar aún más a las víctimas de la opresión. Las declaraciones, la investigación y comunicación de denuncia, las directas en plataformas como Facebook y YouTube, la recogida de firmas en apoyo de peticiones o propuestas, la participación en programas de televisión o radio, el uso de carteles, crear periódicos impresos o en Internet, son algunas de las armas o herramientas de la lucha no violenta. Son parte de sus 198 técnicas, pero no se deben confundir con el método de lucha en sí. Tal creencia conduce a otros errores conceptuales y de procedimiento que vemos en los grupos que luchan por la democracia. La lucha estratégica no violenta se planifica y se guía por principios cuya ignorancia o desconocimiento producen confusiones y declaraciones infundadas, como esa que se propaga en redes sociales afirmando que este tipo de lucha fracasó en Cuba. Otros declaran que ya aplican el método de la no violencia porque usan un par de sus herramientas o técnicas. Quienes sostienen esos infundios por lo general no han leído las obras básicas ni han colectado la información mínima sobre el método que denigran o que fingen usar. Esos opinantes no presentan ni una prueba a favor de sus afirmaciones. Por lo tanto, son fuentes no confiables en esta materia. Posturas y declaraciones como las anteriores, en vez de beneficiar a la lucha estratégica no violenta, presentándola como una opción viable, le restan credibilidad ante una población debilitada por la opresión y desinformada por el eficiente aparato de propaganda de la dictadura. Sin embargo, los hechos de la historia y los estudios de investigadores dedicados al tema, como Jean Charles, rebaten cualquier duda al respecto. Por ejemplo, movimientos no violentos depusieron exitosamente a regímenes opresivos en Serbia, año 2000, Georgia, año 2003, Ucrania, años 2004 y 2014, Líbano, año 2005 y Bolivia, año 2019, por citar algunos. Un estudio de Freedom House, prestigiosa ONG estadounidense y una de las fuentes más confiables en el tema de libertades y promoción de la democracia en el mundo, demuestra que entre 1972 y 2005, de las 67 transiciones a la democracia que se produjeron en esos 33 años en el mundo, 50 de ellas usaron el método de la lucha estratégica no violenta, el cual fue fundamental para conseguir esos cambios. Esa investigación de Freedom House, titulada ¿Cómo se gana la libertad? De la resistencia civil a la democracia duradera, así se llama la investigación, confirma además que cuando los movimientos opositores aplicaron el método de la no violencia, las transiciones consiguieron mayor libertad y justicia para sus sociedades.
A modo de resumen, se puede afirmar que la lucha estratégica no violenta, además de ser la única y real alternativa al uso de la violencia como método de conseguir el poder político, se ha confirmado que también produce soluciones y cambios sociales más positivos y duraderos que los obtenidos por medio de la violencia. En la próxima ponencia profundizaré más porque voy a cubrir el tema naturaleza, modelos y fuentes del poder político. Recuerden que en un Estado solo podrá gobernar y hacer cambios quien ejerza el poder político. Quien quiera que desconozca este principio, sea del gobierno o de la oposición, fracasará en sus planes y sus proyectos serán letra muerta. Recuerden también suscribirse al canal y decirles a sus amigos en redes sociales que también se suscriban usando el botón habilitado para ello en los videos y en el canal. Esa es la forma en que ustedes pueden contribuir a que este canal tenga más visibilidad y el mensaje llegue a los activistas que dentro y fuera de Cuba luchan porque nuestro país evolucione de la dictadura a la democracia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.